vida puede faltar hasta la vida, pero nunca quiero que me falte el deseo de amarte hasta el final. Puede faltar todo en la vida, puede faltar hasta la vida, pero nunca quiero que me falte el deseo de amarte hasta el final, hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Hasta la locura te amo, Señor. Like y compartan. Comenzamos terminando el canto de Hasta la locura, Like y compartan. ¿Desde dónde nos estamos comunicando en este momento en vivo? Dígame desde dónde está. Sin reservas darme por entero, como los que se han enamorado, yo te canto mi amado hasta el final, Hasta la locura te amo, Señor. ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Hasta la locura te amo, Señor, ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Oh, oh. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Señor. Muy bien, pues bueno, mis queridos seguidorogros, hermanos en Cristo, vamos a muy bien. Bueno, vamos a ver hoy el tema, un tema muy interesante, un tema que a veces no se logra entender completamente bien. Y vamos a hablar el tema de hoy sobre la interpretación de la Biblia. ¿Cuál es la forma correcta de interpretar las Sagradas Escrituras? Quiero saludar a todos ustedes, los que me están sintonizando en este momento, los que me están viendo en este momento. Hay gente que ya desde Orizaba, desde Morelia, desde California, Playa del Carmen, Quintana Roo,
Saltillo, Coahuila, desde Florida, vámonos. Claro que sí, podría mandar saludos a la familia misionera de Playa del Carmen, claro que sí, ahí está, para toda la familia misionera Apóstol de la Palabra de Playa del Carmen. Y bueno, a lo que nos atañe el día de hoy, mis queridos seguidores, denle compartir este video porque este video puede ser de mucha ayuda a gente que a veces está siendo cuestionada sobre el tema de la fe católica. Así es que hoy vamos a hablar sobre el tema de interpretación de la Biblia. Para esto hay que tener un antecedente. Debemos recordar que el tema de la interpretación de la Biblia tiene como fundamento, podemos decirlo así, una desviación que ha surgido a partir de Martín Lutero en 1500, a inicios de 1500, con Martín Lutero. Deben recordar que Martín Lutero fue monje de la Orden de los Agustinos. En 1517 Martín Lutero se rebela contra el Papa León X, y ya es hasta 1521 que el Papa León excomulga a Martín Lutero. Ahora bien, debemos recordar que para Lutero hay 5 grandes pilares, o 5 llamadas 5 solas. ¿Por qué 5 solas? 5 cosas que él considera como solas y únicas. Número 1, la sola escritura. Solo la voy a mencionar, no la voy a explicar porque no es el tema, pero en otro programa lo haré. Número 2, sola fidei, es decir, sola fe. Número 3, sola gracia en latín. 4, solo Cristo. Y 5, soli Deo gloria, solo la gloria para Dios. El tema de interpretación de la Biblia viene a ser como una respuesta a la primera, que es la sola escritura. Y esto porque la mayoría, si no es que todas las sectas protestantes y las iglesias protestantes que surgen con Martín Lutero, vendrían a enarbolar la bandera de la libre interpretación de la Biblia. Lutero afirmaba que uno puede leer la Sagrada Escritura con la sola inspiración del Espíritu Santo sin la necesidad de la Iglesia Católica, sin necesidad de que se nos explique. Entonces, aquí es donde empezamos con un grave error. ¿Por qué? Porque quería afirmar que la interpretación de la Biblia, que la Biblia se puede interpretar de forma independiente, personal, individual, sin tener en cuenta a la Iglesia, viene a ser un grave peligro para nosotros. Entonces, esto para nosotros, la interpretación de la Biblia, hay ciertos criterios fundamentales para poder leer la Sagrada Escritura. Pues bien, número 1, vamos a entrar en tema número 1, ¿no? Y ¿qué es la interpretación de la Biblia? Y vamos a tener un texto bíblico que nos va a ayudar para entender esto. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 16. Vuelvo a repetírtelo. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 16. Ojalá que si no tienes tu Biblia, pero después lo puedas apuntar. Aquí tengo, les sugiero, traigan su Biblia, mi Biblia de Jerusalén. Dice: hay en ellas algunos puntos difíciles de comprender, que las personas ignorantes y poco firmes en su fe tuercen, lo mismo que las demás escrituras, para su propio perjuicio. Fíjense cómo segunda de Pedro 3:16. Pedro dice que hay partes de las cartas de la Biblia que son algunas veces difíciles de comprender y que personas ignorantes y poco instruidas pueden torcer. Y de hecho esto sucede. ¿Qué pasa con gente que cree que no necesita de la iglesia para leer la Biblia? Que basta agarrar la Biblia y nunca falta. No vas a dejar mentir. Hasta católicos que agarran la Biblia y dicen: yo voy a leer hoy la Biblia, donde caiga. No podemos hacer esto. Esta no es la forma correcta de leer la Sagrada Escritura. La Biblia no es así. Hoy voy a leer aquí. No. Y yo te voy a dar algunos criterios para poder comprender bien la interpretación de la Biblia. Entonces, San Pedro dice: hay textos, número 1, hay textos que son difíciles de comprender, y por eso a veces muchos tuercen las Sagradas Escrituras. Ahora bien, usted recordará aquel pasaje del eunuco en Hechos de los Apóstoles capítulo 8 versículo 31, donde se habla que el eunuco iba leyendo el rollo del profeta Isaías y se le acerca el diácono Felipe, y le pregunta: ¿sabes y comprendes lo que estás leyendo? Y él responde: si nadie me lo explica, ¿cómo lo voy a entender? Entonces, aquí hay algo bien claro.
para entender la Sagrada Escritura, hemos de tener alguien que nos explique. Alguien que nos explique. Ahora, en efecto, hay que entender muy bien que la Biblia, mis queridos seguidores y hermanos en Cristo, no es un cuento que cada quien entiende como se le pega la gana. Hay que saber leer la Sagrada Escritura. Para eso, la misma segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20, segunda de Pedro 1:20 dice así: sépanlo bien, fíjense nada más, dice: nadie puede interpretar por sí mismo una profecía de la Escritura, ya que ninguna profecía viene de decisión humana, sino que los hombres de Dios, movidos por el Espíritu Santo, dijeron sus mensajes. Te la repito, sépanlo bien, dice San Pedro, nadie puede interpretar por sí mismo una profecía de la Escritura. Fíjese bien, querido hermano en Cristo. Lo curioso es que Martín Lutero consideraba la segunda carta de Pedro como un libro apócrifo. Para él no era un libro inspirado. Es más, Martín Lutero deseaba quitar este libro, esta carta, del canon bíblico. ¿Por qué? Porque afectaba profundamente su doctrina de la sola Escritura, de la libre interpretación de la Biblia. Sí, Lutero decía: cada quien interprete la Biblia a su modo, pero me encuentro en la misma Biblia que dice nadie puede interpretar la Biblia a su modo, entonces chocaría. Por eso Lutero, entre otras cosas, entre otras cartas del Nuevo Testamento, la segunda carta de Pedro era una de las cartas que él no deseaba que estuviera en la Biblia, entre otras también la carta de Santiago. Pues bien, aquí hay un principio fundamental entonces. Número 1, la misma Biblia dice que nadie puede interpretar una escritura por cuenta propia. Por lo tanto, nadie puede agarrar la Biblia y decir: ok, no necesito la iglesia, hoy no voy a la iglesia, hoy agarro mi Biblia y la interpreto como se me da la gana y le pido al Espíritu Santo. Ok, vamos a calmarnos, dice el meme, vamos a calmarnos, hay que pensar bien las cosas, hay que ver qué dice la misma palabra de Dios, no hay que agarrar la Biblia e interpretarla sin nada más. Por eso, vamos a ver el primer criterio para interpretar la Biblia. Número 1, ¿qué dice el texto? ¿Qué dice el texto? Y para esto hay que ver, cuando decimos qué dice el texto, antes que nada es necesario buscar el sentido literal, es decir, lo que realmente quiso decir tal o cual texto bíblico. ¿Qué quiso decir? Por ejemplo, un ejemplo que a veces cometen los hermanos separados. Marcos 6:3. ¿No es este Jesús el carpintero? ¿Y sus hermanos son Santiago, José, Judas y Simón? Según este texto bíblico, según los hermanos separados, María tuvo más hijos, porque la Biblia dice hermanos de Jesús. Y por lo tanto, si dice hermanos de Jesús, luego entonces María tuvo más hijos. Esto es absurdo. Esto es absurdo. Porque hay que ver qué significa en la cultura, en la Sagrada Escritura, la palabra hermano. Entonces, primer criterio, ¿qué dice el texto? No puedo agarrar la Biblia y afirmar algo sin entender la cultura y la mentalidad, ¿no? Que la mentalidad de ese tiempo. En efecto, la palabra hermano, mis queridos hermanos en Cristo, en la cultura hebrea era mucho más amplia que hoy en día. Hoy en día para nosotros hermanos le decimos solamente a nuestro hermano carnal. Y a veces para nosotros católicos se nos hace raro que alguien nos diga hermano porque decimos aguas, es protestante. Bueno, no, somos hermanos en Cristo. En el Antiguo Testamento la palabra hermano significaba tío, sobrino, familiar, persona de la misma religión, de la misma patria, como lo podemos ver en algunos pasajes, los digo así de rapidito. Mateo 5, 23 al 24, la palabra hermano tiene un sentido de prójimo. Génesis 13:8, la palabra hermano tiene el sentido de familiar. Hechos 7:2, la palabra hermano, cuando Esteban le dice hermanos y padres, escúcheme, la palabra hermano tiene el sentido de religión, correligionarios. Entonces, número 1, ¿qué dice el texto? Hay que fijarnos qué quiso decir tal o cual texto bíblico para evitar el error de estar inventándonos cosas, ¿no? Y entender la cultura en la que fue escrita la Sagrada Escritura. Eso es importantísimo. Ver los géneros literarios. Si el texto que estoy leyendo es una poesía, si el texto que estoy leyendo es un texto narrativo,
hay que fijarnos bien en qué significa cada texto. No puedo situarme con las categorías de hoy en día. Por ejemplo, ok, perdón. Entonces nos quedamos en el ejemplo, ¿no? Decíamos hace rato, el ejemplo. Supongamos que usted escucha, y ahorita que hay gente que no es mexicana, hay gente que es colombiano o sudamericana, pienso. Por ejemplo, usted escucha que dice alguien, Doña Panchita colgó los tenis. Si usted no es mexicano, quizás dirá, Doña Panchita colgó los tenis. Ok. Usted dice, pues Doña Panchita tenía unos tenis y los colgó. No. Para nosotros hay que entender, usted como colombiano, centroamericano, sudamericano, tiene que entender la mentalidad mexicana y decir, es que para el mexicano la frase colgó los tenis significa que se murió. Entonces, ¿qué significa esto? Que hay que comprender en la cultura y la Biblia. Para eso, para nosotros es importante este primer criterio. ¿Qué dice el texto? ¿Qué quiso dar a entender el escritor sagrado? ¿En qué cultura se hizo? ¿En qué tiempo se hizo? ¿Qué quiso dar a entender en realidad? No empezar a juzgar con categorías que nosotros, los cristianos católicos de hoy en día, queremos hacer. Número 2, entonces. ¿Qué dice el contexto? Entonces, número 1, primer criterio, ¿qué dice el texto? Número 2, el contexto. ¿Y qué significa por contexto? Es decir, para poder encontrar el auténtico significado de un texto bíblico hay que ver qué dice antes o después. Por ejemplo, Éxodo capítulo 20, versículo 4. Dice la palabra de Dios, no te hagas imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra. Si yo me quedo con ese texto bíblico, uno podrá pensar que entonces que la Biblia realmente prohíbe tener cualquier tipo de imágenes, cuando en realidad no es así. Hay que ver qué dice el versículo 3. El versículo 3 dice, no tendrás otros dioses fuera de mí. Entonces, para poder entender a qué tipo de imágenes se está prohibiendo en la Biblia, hay que ver qué dice antes. Y el versículo antes me dice imágenes de ídolos. Por lo tanto, los católicos, ¿podemos tener imágenes? Sí. ¿Por qué? Porque lo que la Biblia prohíbe no son cualquier tipo de imágenes. Prohíbe las imágenes de los ídolos. Pero ¿cuál es el error? Cuando uno no se fija en el contexto, no se fija en lo que dice antes o en lo que puede decir después. Por ejemplo, en el Salmo 14:1 dice, Dios no existe. Y uno dice, no manches. Si me quedo con esa frase, Dios no existe, pues la Biblia dice mismo que Dios no existe. Pero hay que ver qué dice antes, qué dice después, ¿no? Y dice ahí, el tonto dice, Dios no existe. Es como cuando usted, por ejemplo, ¿no? Los que están casados o tienen novia, supongamos que te llega una carta y te dice, querida Filomena, punto. Al escribirte estas palabras, mi corazón late como un burro sin mecate. Tengo que decirte algo que hay en mi corazón. En realidad, nadie te ama. Coma. Si la muchacha se queda con solo esa frase, uno dice, no, pues, nadie me ama. Espérate, ve el contexto. ¿Qué dice antes o después? Después de la coma dice, nadie te ama como yo. Entonces, aquí ya comprendemos claramente que el contexto me dice lo que el pequeño versículo nos explicaba por sí solo. Por eso, ¿qué hacen los protestantes? Toman un texto, lo sacan de su contexto y arman un pretexto. Y eso hay que tener muchísimo cuidado, mis queridos hermanos en Cristo. Número 3. Tercer criterio. Tener en cuenta los textos paralelos. No paralelos, no, paralelos. ¿Qué significa? Todo lo que dice la Sagrada Escritura respecto a un tema. No basta con decir, Éxodo 24 prohíbe tener imágenes. Espérate, hay que ver todo lo que dice la Biblia respecto a las imágenes.
No. Es que la Biblia dice en Mateo 23, del 8 al 10, a nadie en la tierra le llamarás Padre. Espérate, hay que ver qué dice toda la Biblia respecto a la palabra Padre. En realidad, ese versículo de Mateo 23, del 8 al 10, cuando dice a nadie en la tierra le llamarás Padre, se está refiriendo a creerse más que los demás. Pues en realidad la misma Biblia habla de que se le puede decir Padre a alguien, ¿no? Lucas 18, 24, en Hechos 7, 2 también, la palabra Padre en sentido espiritual. ¿Qué significa esto, mis queridos hermanos? Que entonces, los textos paralelos significa ver todo lo que dice la Biblia respecto a un tema. No basta agarrar un texto y afirmar algo sin ver todo lo que pueda decirme la Biblia respecto al tema que estoy investigando. Espero que se vaya captando. Entonces, número 1, ¿qué dice el texto? Número 2, ¿qué dice el contexto? ¿No? Número 3, tener en cuenta los textos paralelos. 4, la analogía de la fe. ¿Qué significa la analogía de la fe? Es decir, que cuando la iglesia crea algo, afirma algo la palabra de Dios, no puede también afirmar algo contrario a ella. No puedes contradecirse. Entonces, una verdad que la iglesia proclama no puede al mismo tiempo contradecir otra verdad presente en la palabra de Dios. Entonces, es así como, por ejemplo, en el Antiguo Testamento se hablaba de un solo Dios, en el Nuevo Testamento un solo Dios en 3 personas. Hay una analogía de la fe, una consecución, hay una secuencia, hay un seguimiento, no hay una contradicción. Por lo tanto, para interpretar la Biblia, tengo que tener en cuenta lo que la iglesia cree, la analogía de la fe. Luego entonces no puedo decir, yo interpreto la Biblia y en la Biblia pues dice ahí, ¿verdad? Que como los testigos de Jehová dicen, Jesús no es Dios. La Biblia dice que Jesús no es Dios. Pero eso no lo dice la Biblia. Pero ellos lo afirman. No, lo que dice la Biblia es que Jesús es Dios. Y por lo tanto, Jesús es Dios, no puedo decir una verdad contraria a lo que la misma Biblia dice. Entonces, la analogía de la fe es que la Biblia presenta una enseñanza y esta enseñanza de la iglesia, ¿qué significa? Que esta tradición que fue oral primeramente, después se puso por escrito. ¿Y eso qué significa? Que si un día desaparecieran todas las Biblias del mundo, la iglesia seguiría enseñando, porque tiene la tradición oral que dio origen a la tradición escrita. En cambio, el protestante, si se les pierde la Biblia, se quedan sin nada, porque no poseen la fuente, la tradición oral. Por eso para nosotros cristianos católicos la tradición oral es también una fuente, una manifestación también de la revelación de Dios. Ahora bien, fíjese nada más una pregunta que usted le puede hacer un día a un hermano separado respecto al uso de la Biblia y la interpretación de la Biblia. Hace unos días, curiosamente, me abordó una testiga de Jehová en un parque y me hablaba sobre la Biblia y esto y lo otro. Yo le hacía una pregunta. Disculpe, le decía yo, ¿quién es el pilar y fundamento de la verdad? Y me dice la señora, ¿la Biblia? Le dije, niguas. Yo le dije, a ver, según la Biblia, ¿quién es el pilar y fundamento de la verdad? Y me dice, ¿la Biblia? Le dije, no existe ni un solo fundamento bíblico. Es decir, no hay en ninguna parte de la Biblia algún fundamento de la doctrina de la libre interpretación de la Biblia. No existe. No existe ningún fundamento bíblico de la sola escritura. Es decir, que solamente la Biblia basta. No necesitas de la tradición. Y le pregunté esto a la señora, disculpe usted, ¿quién es el fundamento de la verdad? Y me dice ella, la misma Biblia. Le dije, no señora, veamos lo que dice primera de Timoteo capítulo 3 versículo 15. Primera Timoteo 3:15 dice así. 14:15. Te escribo estas cosas con esperanza de ir pronto a ti, pero si tardo, para que sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. Va de nuez para los que somos medio sorditos.
pero si tardo para que sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia. Es decir, dice San Pablo, la casa de Dios es la iglesia. ¿Y la iglesia qué cosa es? Dice, columna y fundamento de la verdad. Al buen entendedor, pocas palabras. Por eso, nadie puede interpretar, como hace rato veíamos en la segunda carta de Pedro, nadie puede interpretar la Biblia por cuenta propia. Hay gente que dice, yo agarro la Biblia donde caiga. No, señora, así no se lee la Biblia. ¿Y dónde es bueno comenzar? Es bueno comenzar con el Nuevo Testamento. Es bueno comenzar con el Nuevo Testamento. Hace unos días también en una parroquia aquí en la Ciudad de México, un agente de pastoral de hace muchos años, ya señor, me dice, yo estoy leyendo la Biblia. Ah, sí, le digo, qué bien. Si estoy empezando desde Génesis. Dice, mi idea es acabar toda la Biblia. Yo dije, ay, Dios mío. Dije, hermano, y me dice, estoy bien. Le dije, mi hermano, no es conveniente. Siempre es conveniente comenzar con el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Te voy a poner un ejemplo. Muchos de ustedes, o tú que me estás viendo, usas lentes como yo. No todos los lentes son iguales para todos. Algunos estamos más ciegos, otros estamos menos ciegos. Pues bien, cuando uno lee el Nuevo Testamento, tendrá los lentes correctos para leer el Antiguo Testamento. Porque cuando uno se enfrenta primero al Antiguo Testamento puede encontrar textos un poco extraños. Un ejemplo, la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Y uno dirá, entonces me tengo que desquitar, venganza. No, por eso es importante los lentes del Nuevo Testamento. Los lentes del Nuevo Testamento me dicen, perdonar, amar al prójimo, perdonar al que te persigue. Ah, entonces solo así puedo entender el Antiguo Testamento. Luego entonces, para nosotros los católicos es importante que la interpretación de la Biblia se haga según el magisterio de la Iglesia. Por ahí alguien preguntaba si existe algún documento magisterial sobre la interpretación de la Biblia. Lo curioso es que hasta hace pocos años no había un documento magisterial, sino hasta 1993, donde ya la Iglesia da un documento como tal sobre la interpretación. Así se llama, la interpretación de la Biblia en la Iglesia. Te invito a que lo busques, mi querido hermano, en internet. Dice, el documento se llama La interpretación de la Biblia en Iglesia. Es un documento que emanado de la Pontificia Comisión Bíblica de 1993. Ahí es un documento magisterial sobre cómo interpretar correctamente la Biblia. Entonces, mis queridos hermanos en Cristo, ojalá que esto nos vaya a ayudar a entender que no podemos interpretar la Biblia como se nos pegue la gana. Cierto, Dios puede inspirarnos por medio del Espíritu Santo, eso es cierto. Pero siempre dentro de la iglesia. Yo te pregunto, pon este ejemplo, para esa gente que ama de leer la Biblia sin hacerlo en consonancia con la iglesia. Te pregunto, ¿cuándo un tren es más libre? Te pregunto a ti, ¿cuando va sobre los rieles o cuando va fuera de los rieles? Piensa, ¿cuándo un tren es más libre? ¿Cuando va sobre los rieles o cuando va fuera de los rieles? Es algo claro. El hecho de ir sobre los rieles no me esclaviza. El ir sobre los rieles me permite ir en el camino correcto. Leer la Biblia como la iglesia nos enseña es ir sobre los rieles, porque la iglesia es la que dio origen a la Biblia, no la Biblia dio origen a la iglesia. Te lo repito, fue la iglesia católica la que reunió y conformó lo que llamamos Sagrada Escritura, Biblia, y no fue la Biblia la que dio origen a la iglesia. Año 382, Sínodo de Roma. Año 393 en Cartago. 397, ¿verdad? Hipona en 393 y 397 en Cartago. Ya se tenían los 73 libros de la Biblia. Fue la iglesia la que recopiló y reunió los libros y dio el canon. Fue hasta 1545 con el Concilio de Trento que ya se da como tal sentado lo que ya se creía, que eran 73 libros de la Biblia. Por lo tanto, yo te invito que cuando tú leas la Biblia, lo hagas en consonancia con la iglesia. Cuando uno lee la Biblia fuera del carril
vas a ir a parar como hacen los protestantes, que agarran la Biblia, escogen un texto y arman una secta, fundan una iglesia nueva, interpretan la Biblia como ellos quieren. Y ojo, hay que tener mucho cuidado con esto. A veces existen grupos, movimientos en la iglesia que hacen un tipo de interpretación de la Biblia un poco peligroso. Para eso debe haber gente en la iglesia preparada para enseñarnos la palabra de Dios. Para eso dentro de la iglesia hay gente que está para enseñarnos la Sagrada Escritura. Yo les recomiendo, mis queridos hermanos, libros que nos enseñen a leer la Biblia, que sean fáciles de comprender. Yo les sugiero algunas ediciones Apóstol la Palabra, el libro Palabra de Vida, que da muchas directrices del padre Efraín Amatuli, Palabra de Vida. Les sugiero también este libro buenísimo, Diálogo con los Protestantes, es el clásico de clásicos de la apologética cristiana católica. Podrá haber hoy en día apologéticas medio teológicas, no hay bronca, pero a nivel popular el mejor que existe. Y les sugiero este texto de la Pontificia Comisión Bíblica del 93, titulado La interpretación de la Biblia en Iglesia. Ya por ahí alguien puso el link en los comentarios, ojalá que esto lo puedan leer en algún rato libre, mis queridos hermanos en Cristo. Por lo tanto, ¿cuáles son los 5 criterios? Y con esto vamos terminando el tema como tal. Número 1, ¿qué dice el texto? Número 2, el contexto. Número 3, textos paralelos. 4, analogía de la fe. 5, la tradición viva de la iglesia. Así se debe interpretar la Sagrada Escritura. Así debe leerse la palabra de Dios, con el querer de la iglesia. Muchos fundan sus sectas. ¿Por qué? Porque interpretan la Biblia como que ellos quieren. Tú pregúntale a uno de la luz del mundo y te van a citar este texto que les puse hace rato de 1 Timoteo 3:15, columna de fundamento de la verdad. Y ellos dicen, viste, en la iglesia, nuestra iglesia se llama la Iglesia del Dios Vivo, columna de fundamento de la verdad. Así es el nombre completo de la secta de la luz del mundo. Y qué curioso, cometió un grave error del cual les quiero prevenir: agarrar la Biblia, tomar un texto, sacarlo de su contexto y armar un pretexto. No hagamos decir a la Biblia lo que no dice. Las cosas como son. ¿Estamos de acuerdo? Si hay alguna duda, me gustaría que en este momento es el momento adecuado sobre el tema que estoy dando, no sobre otro tema, sobre el tema que estoy hablando, me lo hagan saber a través de los comentarios para poder aclarar sobre la interpretación. Alguien me pedía precisamente un documento sobre magisterial sobre la interpretación de la Biblia, algunos documentos sobre la interpretación. Josué Edgardo Durán, bueno, ya te acabo de comentar este texto. Ojalá que te ayude bastante. Y ojo, si alguien se pregunta, bueno, ¿qué se entiende eso por analogía de la fe? Porque puede ser un poco extraño para muchos ese término. Analogía significa que una verdad no se puede contradecir con otra. No puedo decir, existe un Dios entre personas, pero al mismo tiempo decir, existen 3 dioses diferentes. No, un solo Dios. Y la iglesia siempre lo reafirma según la Biblia. No contradice, la iglesia reafirma lo que la Biblia dice. Esto es analogía de la fe. Analogía de la fe. Entonces, ojo con aquellos que les gusta leer la Biblia, interpretarla como se les pega su soberana gana. No se me salgan del calcetín, hijos de Dios. Las cosas como son. Acuérdense este ejemplo, por favor. Acuérdense. Cuando un tren es más libre, cuando va sobre los rieles o cuando va fuera. Hay gente que dice, a mí me basta la Biblia, no necesito de la iglesia. Mater Dei es como querer la leche y rechazar la vaca que le dio el origen. Estar rechazando a la Biblia. ¿Cuál es el fundamento? Perdón, me pregunta por ahí Carlos Baez, ¿cuál es la cita bíblica donde se menciona que es el fundamento de la verdad? ¿Sí? Para la correcta interpretación de la Biblia, ¿cuál es la cita bíblica donde menciona cuál es el fundamento de la verdad? Sí, mi querido hermano, es 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15. 1 Timoteo 3, 15.
Es uno de los errores más grandes de los católicos el querer interpretar la Biblia como uno puede. Bueno, hay que diferenciar entre interpretar magisterialmente, es decir, uno puede leer la Biblia personalmente y pedir a Dios la iluminación del Espíritu Santo y que le diga algo la palabra de Dios. A cualquiera Dios le puede iluminar, pero jamás Dios va a iluminar a una persona algo que contradiga la fe de la iglesia. Si alguien dice, Dios hoy me iluminó en un sueño, Dios me iluminó en un sueño que ahora fundo de iglesia. Gálatas 1 del 6 al 9. Me he enterado, dice, me sorprende que algunos abandonen, así es Gálatas 1 del 6 al 9, me sorprende que algunos abandonen aquel que por la gracia de Cristo los llamó y se pasen otro evangelio. Pero no hay otro evangelio, solamente hay personas que tratan de tergiversar el evangelio de Cristo y siembran confusión entre ustedes. Pero aunque nosotros mismos, dice San Pablo, o un ángel del cielo les viniese a predicar un evangelio distinto, fuera con él. Se lo repetimos y lo volvemos a decir. Si alguien viene con otro evangelio que no es el que les hemos predicado, anatema, maldito sea. Esto es la analogía a la fe. Una verdad no puede contradecir a otra verdad, entonces ya no es verdad. Entonces ya no estamos respetando. Por ejemplo, hoy en día están surgiendo mucho este tipo de devociones y apariciones, y que a tal persona se le apareció la Virgen, y que la Virgen dice una cosa. Voy a poner un ejemplo, no conozco mucho el asunto, pero un ejemplo, aquí en la Arquidiócesis de México, se ha prohibido la devoción al llamado la preciosa sangre de Cristo, o la aparición de esta persona de Nigeria, en África. ¿Y por qué está prohibido? ¿Por qué está prohibida esta devoción en este momento? Y otras dioses también ya lo están haciendo, porque precisamente no respeta la analogía de la fe, porque lo que a este vidente allá de Nigeria afirma que se le reveló, contradice algunas verdades de la fe católica. Algunos han escuchado la llamada Virgen del Pozo, también. Apariciones que contradicen a la fe católica. Aunque doña Panchita sea muy católica y afirme que se le apareció la Virgen, si lo que ella dice que la Virgen le reveló contradice a la fe católica, no hay analogía a la fe. Es decir, porque esta verdad quiere contradecir. Esta revelación, quiere contradecir a la verdad católica. A esto nos referimos con analogía de la fe. Por eso, si hay algo que alguien quiera presentar como interpretación, si contradice a la fe católica y a la fe que la iglesia siempre ha querido por la palabra de Dios, no debe ser aceptada. Así de fácil. ¿Estamos de acuerdo? Dice, yo soy feliz, Belinda, con el curso de los servidores de la palabra. Creo que es la forma correcta de leer y aprender la Biblia. Muy bien. Asistan con gente que puede ayudarles en los cursos bíblicos, ¿no? ¿Alguna duda? Y si no, vamos a ir terminando. Saludos, dice mi hermano. Yo soñé que estaba hincado junto al Santísimo. Bueno, aquí hay que distinguir entre sueños y cosas que pueden ser un poco raras. Hay gente que tiene sueños y que le da una importancia excesiva a los sueños. Los sueños siempre manifiestan un poco la realidad del subconsciente, ¿no? Sin embargo, los sueños no significa que manifiesten algo que me va a suceder. No necesariamente, ¿no? Digo, en este caso, soñaste que estabas frente al Santísimo, no es malo. Pues bueno, estás frente al Santísimo, está bien. Pero no pensar que es que entonces el Señor me está llamando a todo el tiempo estar en el Santísimo. Hay que ver cada caso, ¿me entienden? Entonces hay que pensar un poquito en esto antes de dar interpretaciones un poco arriesgadas, ¿no?